Hoy vamos a hablar sobre un tema que es la patología reina de la córnea irregular, tiene que ver con el queratocono. Básicamente vamos a enfocar esta charla a lo que es un manejo funcional desde la parte de optometría, desde la categorización, los principales tratamientos y una rehabilitación con una opción excelente en estos casos de córnea irregular, que es la parte de contactología. Bueno, muy bien. Hay que partir eh, estructurando que la definición establece que ectasia es una palabra que significa que es una dilatación o distensión de una estructura tubular. Ya en el 1998, Rabinowitz genera una definición donde incorpora unos elementos muy importantes. Inicialmente, la bilateralidad, la simetría, los adelgazamientos del grosor de la córnea, la indudable protunción corneal, que es gradual, la relación con el astigmatismo irregular y la progresividad, que puede llegar a unos niveles avanzados. Sin embargo, en los últimos años hemos encontrado avances y elementos que también se asocian con el queratocono, tanto como la disminución en la estabilidad biomecánica de la córnea, también el aumento o la correlación de esta irregularidad con los cambios en las aberraciones ópticas y también, pues indudablemente, el factor genético que siempre ha estado presente y las condiciones también adquiridas. Es muy importante, en los últimos años también se han encontrado asociaciones con las alteraciones nutricionales y el queratocono y asimismo también con la parte sistémica. Esto nos lleva a pensar de que realmente el queratocono no es netamente de la parte ocular, sino también es una enfermedad que tiene unos factores multifactoriales. Es así como dentro de esta línea de investigación que venimos desarrollando, hemos trabajado cuatro grandes áreas con respecto al queratocono, desde la parte estadística, la parte diagnóstica, la parte de tratamiento e incluso la parte de salud pública y comunidad. Dentro de esto, pues en la parte funcional, indudablemente, pues existen varias tendencias principales como el cross-link, los anillos, el remodeling, la queratoplastia e indudablemente la parte no quirúrgica siguen estando los dispositivos médicos y los lentes de contacto. En la parte estadística sabemos básicamente que varía en cada uno según las áreas o regiones que se están presentando. Y no hay unas estadísticas claras aún en la parte local, en la parte nacional, porque como cambia según las áreas, pues no se puede establecer incluso en diferentes partes del mundo. Indudablemente la parte diagnóstica, la etiología es importante, todo lo que son antecedentes, el grupo genérico y etario, porque las edades son importantes en el queratocono, puesto que se ha visto en los estudios que progresa hasta la tercera década y que es mucho más severo cuando se presenta en los primeros años, es decir, en las primeras décadas de la vida, va a tener una importancia en su progresividad más alta. Indudablemente ahora los factores ambientales y nutricionales, la parte de signos y síntomas y los test de medición diagnóstica. Dentro de las ayudas diagnósticas, pues hay una serie y una batería de exámenes que se han ido incluyendo, tanto así como en esta parte de ayudas diagnósticas le daría completitud con la parte del ETM, que es la parte de los mapas epiteliales, también pues obviamente con la histéresis y la parte de un estudio de Corbis, indudablemente pues la topografía en cuanto al estudio también tomográfico, estudios de cámara, la citología, impresión y los biomarcadores también ya han sido estudiados y están presentes. Y pues bueno, los estudios paquimétricos, aberrométricos y la microscopía. En la parte de salud pública, pues indudablemente esto es una enfermedad que conlleva una condición de discapacidad y eso genera un impacto a nivel psicológico del paciente, obviamente a la parte social, familiar, económico. Estas discapacidades pues se correlacionan con los ODS, tanto en número 5 que es de salud, pero también con la parte de nutrición y pobreza, puesto que se han evidenciado estudios donde nos habla que los factores de discapacidad pueden estar asociados a bajo recurso económico y por consiguiente pues a bajo recurso para la parte nutricional y esto se va volviendo un círculo vicioso, ¿no? Bueno, muy bien.
nuestro servicio hicimos una estadística, un preliminar, junto con el especialista en córnea, que es el doctor Bechara. Esto nosotros lo hemos presentado en diferentes congresos, donde estudiamos 578 ojos con la Big Data, hicimos un análisis de Big Data del Pentacam, y dentro de esto encontramos que de esos 578 ojos que eran positivos para que tenían alguna alteración, 65% esas alteraciones están relacionadas con el queratocono. Los siguientes son las personas que tienen córneas anómalas o deformes, por ejemplo, por glaucomas o por algún tipo de cirugía o trauma que haya podido generar algún glaucoma que pudiera cambiar la irregularidad. Incluso sabemos que en pterigios muy severos, pues esto también se puede dar. La parte de cirugía, un 11%, y la degeneración marginal pelúcida también nos establece en un 7%, que no es una presentación convencional. Ahora bien, dentro de estos 578 ojos utilizamos una clasificación para saber en qué grados estamos. Utilizamos la TKC. Vale la pena aclarar que el TKC es una clasificación basada en Amsler-Crumage de la cara anterior de la córnea. De ahí nosotros encontramos que dentro de la parte de queratocono, partiendo de queratocono probable o subclínico hasta el grado 4, hasta TKC 4, las principales presentaciones estaban en TKC probable, subclínicos, sospechosos, TKC grado 1 y TKC grado 2 y 1 y 2. Ya los estados más avanzados, como el grado 4 y el grado 3, pues se presentaban mucho menores. Incluso las degeneraciones marginales pelúcidas, su principal presentación estaba categorizada en grado 3 y 4 e incluso en la 4. O sea, son alteraciones pues severas. Pero en la parte del queratocono, definitivamente subclínico, que era TKC1, TKC2, que son de pronto los más difíciles de detectar, puesto que estos realmente los signos de Munson o signos en la biomicroscopía no son tan evidentes. Por eso, incluso sobre todo en un subclínico, pues se hace necesario el barrido retinoscópico como una de las principales herramientas que tenemos para su detección temprana, para luego ser corroborada por los estudios topográficos y tomográficos de segmento anterior. Para esto, pues hay también unas clasificaciones para el diagnóstico. Esa clasificación también incluso se utiliza para la parte de categorización terapéutica. Indudablemente dentro de la batería de exámenes que hablábamos inicialmente tenemos los mapas de curvatura, los de elevación, tanto de la parte anterior y posterior, la aberrometría corneal como la aberrometría total, los mapas epiteliales y estromales de los grosores, los índices y superíndices, que muchos de esos índices ya están dados por inteligencia artificial, la microscopía confocal, que nos permite visualizar las diferentes capas de la córnea, incluyendo el plexo subbasal nervioso, la parte biomecánica, como con equipos como Corbis, donde nosotros podemos ver la parte de la histéresis y el tiempo de recuperación de la elasticidad corneal, la parte de biomarcadores y pues indudablemente el OCT de segmento anterior. Entonces, dentro de esto, pues también ahora se han incluido los factores nutricionales y las asociaciones sistémicas y el tejido conectivo que estaban presentes, pero que muchas veces no ahondamos sobre esa parte. Dentro de las clasificaciones, pues bueno, hay bastantes, pero aquí coloqué como las principales, que son 8. La que más se utiliza es la Amsler-Crumage, que es una categorización de 1946. Las últimas que se están presentando es, por ejemplo, la ABCD, que es del 2016, y pues cada uno tiene ciertos elementos. El patrón topográfico también es la que nosotros tenemos diferentes tipos que permiten describir lo que vemos en la topografía, igual que la morfológica, que está en el 2010, donde categoriza los queratoconos en 4 tipos, como oval, globo, pezón y astigmático, según la topografía corneal. Sin embargo, pues hay clasificaciones nuevas como RETICS, que ahorita vamos a hablar, y la de fenotipos clínicos también, que son como las últimas clasificaciones que también hemos escuchado. Entonces vamos a hablar un poco sobre Amsler-Crumage, 4 tipos, 4 grados, donde hablamos sobre la excentricidad o el paso
o el paso de la excentricidad. Recuerden que la excentricidad es como lo cambio de diferencia de poder entre el centro y la periferia. La parte de la promedio keratométrico, el grado de astigmatismo, ¿verdad? En el primer grado no se tiene en cuenta mucho la paquimetría, pero en el grado 2 para abajo es lo que se incorpora e incluso también si hay presencia o no o ausencia de cicatrices o estrías, ¿no? Entonces son 4 grados. Acuérdense que el TKC, que es la clasificación de queratocono, está un poco más basada en esta clasificación. Pues esto pues nos lo hace prácticamente el equipo, no tenemos que aprenderlo, nos va a dar los diferentes grados, entonces pues la Pentacan te da la clasificación y te ayuda muchísimo. La Alio Sabayet es interesante porque aparece en el 2006, pero coloca un plus que es que tiene en cuenta la parte aberrométrica, incluso el valor de coma, ¿cierto? Entonces aparece el RMS, el Root Mean Square, es básicamente un promedio de las aberraciones que tiene el paciente que se compara con el promedio de una córnea normal, ¿no es cierto? Entonces, cuando está cercano a 1,50 y 2,50, pues ya empieza el grado 1, son 4 grados que también va dando. Esa, pues los equipos normalmente no la traen, uno tiene que revisar el RMS en la barometría para poder dar esta clasificación. Por lo menos en Pentacam no se da, ¿ok? Pero sí nos arroja lo que son las RMS y los valores comáticos que están en la aberrometría. El ABCD, que era una de las últimas que yo le estaba comentando, bueno, tiene 4 estados y tiene como 4 puntos de análisis. Es muy sencilla. La A se refiere al radio de curvatura anterior, la B al radio de curvatura posterior en los 3 milímetros, en la zona de 3 milímetros, C al espesor más delgado, D a la agudeza visual, y eso es como lo nuevo también que incorpora. Em, y por último, a la presencia pues, de cicatrices o no. Entonces, pues ahí ustedes la pueden ver de por sí el mismo equipo se las va a arrojar, le va a dar la clasificación ABCD, donde le va a aparecer por separado la A, la B, la C y la D, según cuál está más afectada. Incluso tiene una ventaja grande el Pentagon que te lo categoriza y te lo coloca por colores. Entonces, si está sospechoso, si está normal blanco, si está sospechoso amarillo, si está normal en rojo. Hay un mapa bien simpático que es el de comparación de ABCD. O sea, tú puedes tomas la medida, después de 6 meses, tomas nuevamente, que es para establecer si hay progresión o no, porque según si se establece progresión o no, pues también se utilizan unos cuadros de manejo ya a nivel de oftalmología. Esta es la de Retix, que como les explicaba, pues esto es algo que sacó en el 2011. Eso lo sacó el grupo del doctor Alio, e incluso también del doctor Vega Estrada. Y dentro de esto, pues hay 5 categorías, incluyendo la 4, que es 4 Plus, ¿verdad? Lo que tiene es que incorpora la parte funcional, que es la agudeza visual, incorpora el RMS del coma, ¿verdad? Pero también tiene el factor Q, que tiene que ver como con el shape de la córnea, ya se los voy a explicar. Entonces, tiene esa clasificación, incluso él tiene unos estudios donde muestra que según la clasificación de Retix está el cuadro de manejo, ¿no? Em, el valor Q, ¿qué es? Básicamente, el valor Q, que es una medida que se hace en los 8 milímetros, que es como la zona óptica de la córnea, determina la forma. También está llamado excentricidad, que se da en el lenguaje topográfico, y asfericidad o factor Q en el lenguaje láser. ¿Por qué? Porque esos son valores que se pueden colocar en ciertos equipos para que cuando se haga una cirugía refractiva siga manteniendo la esfericidad normal de la córnea. ¿Qué es lo que pasa? En ciertos equipos que no tienen en cuenta esto, sino tienen otros perfiles de ablación, generan cierto tipo de aberraciones. Entonces, lo que se quiere es que cuando el láser trabaje, siga manteniendo un factor Q o de forma de la curvatura de la córnea dentro de los valores de normalidad, ¿no? En una córnea prolata, una córnea normal que no ha sido tratada, el Q es negativo, el radio en la periferia es mayor al centro, y en una córnea oblata plana que ha sido operada, el Q es positivo, el radio de la periferia es menor al centro. Entonces, por ejemplo, en las córneas que son hiperprolatas, como las córneas que han sido operadas de hipermetropía,
en que en el centro se encurva, o en las córneas ectásicas, lo que esperaríamos encontrar es una asociación de Q mucho más negativa. Incluso si ustedes se dan cuenta, aquí están en este cuadro, en el cuadro de la derecha, ahí observamos cuál es el valor Q normal, que es menos 0,26, ¿verdad? En la córnea, y que de ahí para adelante va subiendo según el grado de severidad del queratocono. Entonces, por eso es uno de los valores que uno puede observar. Y en las córneas que son oblatas, operadas de queratotomía radial, cirugía refractiva ¿para qué? Para miopía, astigmatismos miópicos, el valor Q va a ser positivo. ¿Listo? Entonces, ese valor es el que incorpora en esa clasificación. ¿Listo? La Clínica Oftalmológica del 2019 hizo un trabajo desde el Departamento de Córnea liderado por el doctor Bechara, donde se hizo un cuadro de manejo que se encuentra en algunos de los consultorios de la clínica, donde hace un resumen muy, muy claro. Inicialmente en este cuadro, pues coloca como los signos clínicos biomicroscópicos y retinoscópicos que podemos encontrar desde las sombras de tijera, que es lo primero, signo de Munson, el signo de Risuti y el anillo de Fleischer. Básicamente, Munson, Risuti y Fleischer se van a encontrar en queratoconos ya mucho más avanzados. Las tijeras en avanzados, pero también en incipientes o también el reflejo de Charleux. Tenemos los 4 grados, entonces tenemos una clasificación y según los diferentes grados, pues se ha tratado de hacer como un manejo, ¿no? Entonces, en el grado 1, que se evite el rascado y hacer un manejo médico, observación, seguimiento. El grado 2, se ha colocado el crosslinking. El grado 3, crosslinking versus anillos intrastromales. Acuérdense que el crosslinking puede ser tratado, o uno de los requisitos es que sea por córneas mayores a 400, siempre y cuando se utilice la riboflavina, que es isotónica. Hay una riboflavina que es para córneas que están por debajo de 400, que es la hipotónica, ¿no es cierto? Y está también la riboflavina que preserva el epitelio, que es la transepitelial. En grado 4, pues ya lo que es la parte queratoplastia penetrante, eso es como más que todo como en ese manejo quirúrgico, ¿no es cierto? Es importante establecer para esto, pues si hay progresividad o no, y el mapa ABCD es muy útil para esto. En el manejo médico, pues está si la presencia de alergia ocular, si es leve, moderada, severa o muy severa, cómo sería la conducta, si hay una asociación a ojo seco y asimismo la presencia de blefaritis. En la progresión se establecen unos parámetros, ¿no? Entonces, que haya un encorvamiento de la cara posterior de la córnea, que también se presente en la cara anterior de la córnea. Y ojo, siempre la topografía es mejor mandarla de elevación para que se evalúe la cara anterior y posterior. Cuando son sistemas que solamente ven la cara anterior, es mucho más tarde el diagnóstico. Que se evidencie el adelgazamiento del espesor corneal y que haya una disminución de la mejor corrección óptica. Entonces, esos 4 factores, si se dan cuenta, tienen que ver con la A, con la B, con la C y la D, ¿no? La A, radiocurvatura anterior; B, radiocurvatura posterior; C, espesor corneal; y D, agudeza visual, la parte funcional. ¿Listo? Por eso siempre dentro de las historias clínicas nosotros recomendamos que se hagan una serie de notaciones para esta parte. ¿Listo? Muy bien. Ok. Bueno, ¿qué se hace, qué hemos hecho nosotros en la clínica oftalmológica? ¿Cómo ha sido la progresión? Este equipo que ustedes ven ahí en ese video es el Pentacam AXL. Es uno de los equipos, personalmente considero que es el equipo a nivel de optometría y oftalmología que más arroja información. De ahí viene su nombre. Penta, inicialmente eran 5 exámenes. Es muy, muy completo y arroja muchísima información, tanto que a veces los mapas se vuelven un poco densos porque uno no sabe que hay tanta valor que uno no sabe qué mirar. Sin embargo, estos estudios han ido evolucionando, ¿no? Nosotros inicialmente, pues, desde el 1992 tenemos los queratómetros que nos evalúan la parte central. ¿Funcionan? ¿Sirve? Sí. Evalúan la parte central de 3 milímetros en la cara anterior, pero si ponemos a mirar a los diferentes puntos de fijación que tiene el queratómetro, pues podemos hacer unas queratometrías también paracentrales. Tienen diferentes marcas, puede ser el Bausch Lomb, el Topcon, que son los que nosotros hemos venido utilizando, pero últimamente han salido unas marcas hindúes también que funcionan bastante bien.
En cierto momento, pues se habla también de otro aparato que medía la keratometría. En este momento se me escapó el nombre, ahorita que me acuerde les comento. Pero pues ese equipo ya no se usa, ya es un equipo que cayó en desuso. Aún existe, algunas personas lo mencionan, pero realmente ya no es práctico tener en consideración esto. Era unas miras diferentes que el queratómetro. El queratómetro tenemos tres círculos y tenemos que hacer la contactación, y en el otro era una escalera que uno tenía que hacer la contactación. Em, en 1998 al 2009, pues tuvimos la topografía corneal computarizada. Nosotros, el equipo que empezamos trabajando, tuvimos una amplia experiencia con el Topcon, con el TMS-1, un equipo muy robusto, excelente para cara anterior. Todavía vemos topografías de ese equipo, incluso acá en nuestra ciudad, y en algunas presentaciones también se observan. Es muy útil. Tenía una ventaja muy grande, y era que, a pesar de que estaba como plácido, para los estudios de película lagrimal era súper, súper genial. ¿Por qué? Porque uno tenía que tomar 4 tomas, y esas 4 tomas uno podía pedirle al paciente tomarlas en diferentes momentos. Como era plácido, pues obviamente si había un boot corto, las topografías iban a cambiar. Entonces, en esos 4 momentos, si había una alteración en esos 4 momentos, se tomaba una inicial, otra a los 2 minutos, a los 2 segundos y medio, otra a los 5, 7.5, 10. Si las 4 topografías estaban ok, pues uno pensaba ya que el BUT, que sería no invasivo, era superior a 10 y había constante. Pero si había variación, el BUT estaba por debajo de 10 y había alteración de la película lagrimal. Eso también lo hacemos con el queratómetro, con las miras. Le pedimos al paciente que cierre y abra el ojo y tomamos el tiempo de rompimiento de la película lagrimal, y es un BUT no invasivo, que es lo que hoy en día se recomienda mucho más. Hay equipos mucho más sofisticados también que lo están tomando así. Incluso hay unos que generan los mapeos y cuáles son las áreas en las cuales hay primera rompimiento de la película lagrimal, y se hace mediante la proyección de unos anillos y el tiempo en que estos pierden la contricidad o hay una pérdida de la reducción de esto. Posterior a esto, nosotros en el 2009 empezamos con la tomografía óptica de segmento anterior hasta actualmente, y empezamos del 2019 al 2019, estuvimos trabajando con el equipo de Zimmer Galilei G2. Ese equipo pues incorporaba 2 cámaras, incorporaba plácido en la parte central con 21 anillos que se proyectaban. El TMS o el Topcon proyectaba también una serie de anillos, pero eran 28 o 30 según el área que uno quisiera evaluar. En este caso, el Galilei tenía 21 círculos en un espejo plano. En el anterior era un cónico, en este un espejo plano, que se proyectaban sobre la córnea, y tenía 2 cámaras, superior e inferior, que son con la otra X y este con eje Z. ¿Ok? De ahí trabajamos bastante tiempo, un equipo muy robusto, suizo, excelente. Nos enseñó mucho sobre la tomografía, nos generaba los mapas topográficos, aberrométricos, tomográficos, medidas de profundidad de cámara, goniometrías, excelente. Y de ahí después, del 2015 al 2022, fuimos los primeros en empezar a utilizar el equipo OCT AngioView y OptoView, el cual tenía como incorporación los mapas dentro del segmento anterior, los mapas epiteliales. Entonces empezamos a hablar de lo que fue el epitelio y su registro, y los mapas estromales. Actualmente tenemos el Pentacan AXL de Oculus, que es un equipo que es el que están viendo ahí, que incorpora alta resolución, pero también el AXL es axial, es decir, mide la longitud axial y empieza a hacer funciones de regla biométrica, muy parecido o bajo un principio de coherencia que es parecido al que tenemos en el LensTab, y pues permite una medición muy próxima. Dentro de los estudios que hemos hecho entre uno y otro son muy parecidos, siendo el LensTab un poco más, mide mejor en las cataratas que están un poco más densas. Y pues la última adquisición del año pasado, el Cirrus 6000, que reemplazó al OptoView AngioView, que pues también tiene una ventaja sobre esto, y es que permite
tiene dos tipos de lentes, uno para visualización de córnea y otro para visualización total de la cámara, que no lo teníamos con el Angivio, entonces ya permite también una medición más precisa de las cámaras anteriores, ¿no? El Pentagon también mide profundidades de cámaras anteriores y visualiza todo el segmento anterior, pero le falta un poco de resolución. El Cirrus, por ser OCT, tomografía óptica coherente, tiene más definición en la córnea, a pesar de que Pentacan ha ido evolucionando. Estos fueron de los primeros mapas que nosotros generamos en la tomografía por elevación y curvatura. Realmente los principios vienen siendo prácticamente los mismos. Siempre que hay un equipo de estos, pues lo que se busca es eh, inicialmente hacer una parametrización. Tenemos algo que es el Traffic Line Sign, que es parametrizar tus escalas para que lo verde sea normal, lo amarillo sea sospechoso y lo rojo sea anómalo. Entonces ya tú de primera vista, por ejemplo, en este caso, ves todos estos mapas que están en rojo y sabes que hay una alteración. En este caso, un ectasia, un queratocono. Eso es fácil de ver y eso es sencillo, ¿no? Eso uno lo ve. Pero la gracia de esto es que cada uno de estos cuatro mapas le está a usted mostrando algo. Y para eso la clave siempre es que ustedes vayan al nombre del mapa. En este caso, en la parte superior, nosotros tenemos mapas de curvatura anteriores y posteriores de tipo axial. Eso también se maneja en el Pentagon. ¿Qué es el axial? Nos sirve para ver nosotros el astigmatismo, la regularidad, la simetría del patrón astigmático, ¿verdad? Porque tiene un principio y axial significa que tiene un solo eje, es decir, todos los radios de curvatura para medir esto salen de un solo eje, mientras que en el instantáneo, que es el inferior, que ven acá, anterior y posterior, o tangencial llamado también en Pentacam, ya cada radio de curvatura tiene un eje diferente, por eso sirve para mirar mucho más detalle. Acá, por ejemplo, nosotros pensamos que toda la base del queratocono, si vemos en el axial, es todo lo que está en rojo, pero no es así. Realmente ya todo lo que es un área mucho más pequeña, es mucho más cónica y hay algo muy particular en este caso, si es que esto en el queratocono hay un efecto de montaña donde el ápice es bastante curvo y tiende a dar sombras contras siempre porque tiende a ser miope. En cambio, la base o la parte que desciende como en una montaña es mucho más plana y son sombras que dan cono. Por eso se genera esas sombras de tijera y la confusión, ¿sí? Porque si nosotros vemos esta imagen y esta es la pupila, pues vamos a encontrar acá sombras contra y aquí sombras con. Y eso es lo que nos produce confusión. Por eso siempre hay que tratar de refractar sobre el eje visual. Y una clave que yo siempre les doy a mis estudiantes es que número uno, usted se puede apoyar de la keratometría. La keratometría le va a dar el más plano, el más curvo, así sea un promedio. Y le va a dar la diferencia entre los dos y le va a dar un eje. Es decir, usted en la refracción trate de encontrar primero la esfera y guíese para el astigmatismo y el eje para encontrar el segundo valor, ¿verdad? Y eso lo puede hacer keratométricamente. Todos los equipos tienen unos índices de keratocono, que son estos. En este caso tenía el KPI KPRO, donde nos decía que era 100%, son los superíndices, y son índices, y aquí hay índices adicionales. En el Pentacam tenemos también el superíndices, como el índice de BAT-D, que son varios. Siempre el equipo le va a aparecer a usted en Pentacam con valores en rojo lo que está mal, lo que va a observar. Entonces, curvatura nos sirve bastante, pero también están los mapas de elevación. Y los mapas de elevación hay superficies con las que podemos comparar. Aquí vemos cuatro mapas. Acá tenemos una elevación anterior, aquí posterior, y el BFS significa que es Best Fit Sphere, es decir, estoy comparando la córnea con una esfera, como si yo cogiera una esfera imaginaria y ahí pusiera mi córnea y sobre eso me va a parecer que está por encima o por debajo de esta. Los equipos traen para usuarios avanzados hacer la comparación con esferas o con otras superficies geométricas. ¿Por qué otras superficies geométricas? Porque la córnea no necesariamente es esférica, la córnea es asférica. Entonces tenemos superficies asféricas, superficies tóricas, superficies tóricas asféricas, o en otros equipos tenemos, por ejemplo, las elipsoides. Entonces, lo que se está buscando básicamente es tratar de que según el mapa que nosotros veamos,
comparemos con superficies que geométricamente se parezcan más. Es sencillo. Pero para efectos prácticos, y lo que más está popularizado es la comparación con superficies esféricas. Aquí, cuando yo comparo en la parte anterior y posterior, lo rojo me está mostrando a mí que esas áreas están por encima de esa esfera y las partes azules que están por debajo. Es decir, que estas partes que están por encima son las que están mostrando la parte cónica, tanto en la superficie anterior y posterior. Cuando yo lo hago con superficies esféricas tóricas, me muestra un poco más en detalle porque se parece un poco más a lo que es una córnea astigmata, ¿verdad? Entonces, hay unos valores de referencia, pero si usted lo tiene ya parametrizado, pues excelente. Si usted está mandando sus exámenes a un centro donde le tienen parametrizado eso, las escalas, pues usted visualmente ya lo va a tomar, pero si no es así, debe saberse los valores de referencia del equipo. ¿Para qué? Para que usted sepa si eso realmente sí está bien o está mal. ¿Ok? A veces los colores pueden te confundir. Todos los equipos tienen mapas diferenciales y es súper chévere. Tenemos la clasificación ABCD que me sirve para la progresión, pero también yo puedo hacer la comparación de un examen de hoy con un examen posterior a 6 meses para determinar si hay progresividad o no. Si hay progresividad, pues ya se toman simplemente cuadros de manejo. ¿Listo? ¿Qué hay que tener básico? Indudablemente la paquimetría también, porque acuérdense que no son solamente cambios en curvatura y elevación, sino también cambios y asociaciones con adelgazamiento corneal y epitelial también. Tanto la córnea como el epitelio se tienden a adelgazar, principalmente en córneas que son bastante avanzadas. Eso ya lo sabemos desde el 2012, ¿verdad? Donde aparecieron eso. Acuérdense que nosotros tuvimos la experiencia de empezar a trabajar con esto. Entonces, en la conferencia de ETM, que ya que se puede facilitar a usted en nuestro repositorio, pueden ahondar un poco más en lo que es los estudios de paquimetría por OCT, mapas ETM, Epithelial Thickness Map. Ok, aquí pues acuérdense que la ectasia corneal pues viene asociada también con los factores aberrométricos, donde hay una alteración en la aberrometría, indudablemente principalmente en lo que son los coma, que son aberraciones de alto orden. Entonces, esto también ustedes lo van a poder encontrar en la charla en el repositorio, explicado de una manera más clara lo que tiene que ver con aberrometría. Pero básicamente acá les vamos a explicar es que hay dos órdenes principales, las de bajo orden y las de alto orden, siendo las de bajo orden las que están hasta este nivel, que es el nivel 2. Estas las de radial cero, pues son las que todas las personas tienen. El til horizontal y vertical anteriormente no se ponía mucha atención, pero hoy en día sí se tiene en cuenta porque esa angulación a veces, sobre todo en las aberraciones totales, tiene que ver con la posición efectiva de los lentes. Nosotros en nuestros estudios hemos comprobado que efectivamente el posicionamiento de un lente intraocular no es 0 grados en los 4 cuadrantes. Los lentes intraoculares tienden a quedar con una mayor angulación hacia la parte nasal. Eso es ya de otra conferencia, pero sin embargo ha tomado pues mucho más relevancia esta parte de lo que es el tilt o las inclinaciones, sobre todo en los lentes intraoculares. Pero estas de segundo orden, que se llama de focus y astigmatismos oblicuos, son las que podemos corregir muy sencillamente con gafas, porque las gafas están hechas para geometrías regulares, con láser estándar, con lentes de contacto tóricos, se corrigen muy bien, ¿verdad? Pero cuando ya están de alto orden, según el grado que tengan, algunas veces nosotros podemos corregir con gafas o con lentes intraoculares tóricos o lentes de contacto tóricos, ¿verdad? Pero ya son correcciones parciales porque son correcciones de las cuales, pues, es una córnea irregular corregida con elementos de geometría regular. Entonces, ahí queda un espacio, un vacío que no alcanza a cubrir. Entonces, siempre van a quedar ciertos grados de ahí. Pero también en la parte diagnóstica, indudablemente, como vimos lo del factor Q y toda esta serie de cosas, las aberraciones esféricas y las comáticas, pues son las que se van a aparecer más en, en las partes de las ectasias, ¿no? Entonces, esas aberraciones comáticas esféricas se pueden corregir muy bien con ciertos elementos ópticos. En nuestro caso, hemos adelantado estudios
con el lente de contacto de soporte corneano, donde tenemos unas mejoras muy, muy sustanciales que más tarde les vamos a hablar. Indudablemente la microscopía confocal, estas son imágenes de la microscopía confocal, nos han evidenciado de que a medida que avanza el queratocono, ahí el plexo subbasal se afecta más, incluso con ciertos tratamientos también como el crosslinking, por lo cual se genera un poco de hipoestesia. 10 en También es punto. importante analizar la correlación con la parte de ojo seco. Entonces, pues aquí por estas imágenes de microscopía confocal, pues se observan cómo en los queratoconos avanzados hay una disminución de esta. Es decir, que al haber disminución, pues hay menos sensibilidad y también hay presencia puede haber presencia o asociación a la parte de ojo seco. Para la parte de contactología, en cierta manera es buena. ¿Por qué? Porque la aceptación del lente de contacto puede ser mejor porque al tener menos nervios, al haber más hipoestesia, la tolerancia mejora. Entonces, básicamente eso es lo que está pasando acá, ¿no es cierto? Hablamos también sobre el espesor epitelial y cómo se ve estudiado en estos pacientes con patología de córnea. Nosotros en el 2015 desarrollamos una tesis de grado con el doctor Lozada, donde nos dimos a la tarea, recién llegó el equipo del OptiView View, nos dimos a la tarea de estudiar 44 ojos y determinar y hacer a pacientes con queratocono qué pasaba con los espesores centrales epiteliales mínimos y máximos. Entonces, esto también está dentro del estudio de ETM, pero básicamente lo que les queremos decir es que tanto el espesor central o mínimo disminuyeron, pero los espesores máximos sí se aumentaban, ¿no? Había como una reorganización de la parte epitelial, fue lo que nosotros concluimos. Nosotros también determinamos en pacientes sanos cuánto eran los valores promedio. En nuestro medio, el espesor promedio central epitelial está en 54.10, más o menos 3.34. En estudios de Reinstein hablan de, a nivel poblacional, de 53.4, más o menos 4.6, es decir, que nuestros epitelios tienden a ser un poco más gruesos. También en la parte mínima, nosotros poblacionalmente tendremos una línea base 48.65 y los espesores máximos de 56.35. Entonces, cuando hicimos la correlación con los diferentes grados de queratocono, indudablemente en los queratoconos más avanzados, pues la parte central disminuida en grados 4 a 49, los espesores mínimos de 48.65 como línea de base pasaban a 36 y en los espesores máximos de línea base 56.35, los grado 4 pasaban a 59. Entonces, acá son pues unos estudios donde nosotros estamos viendo en la parte superior las topografías de elevación anteriores y posteriores. Aquí hay 4 casos y estamos viendo los mapas paquimétricos, que son estos, y los mapas epiteliales. Entonces, estamos viendo que efectivamente a mayor grado de queratocono, hay mayor adelgazamiento paquimétrico, pero también epitelial. En este caso, por ejemplo, a pesar de que el queratocono es menos, el epitelio está más adelgazado. ¿Ok? Entonces acá tenemos diferentes casos donde pues encontramos correlación con los resultados que nos mostraron en el 2012. Listo. Ahora entonces viene esta parte que es la parte de tratamientos, estabilización y rehabilitación óptica. Entonces, esta parte pues ya será presentada en una segunda parte de conferencia para, para darle continuidad y no dar tan largo esta primera parte y que puedan irla revisando. Entonces, estaremos haciéndole esta segunda parte para que ustedes puedan entonces tener acceso a esta segunda conferencia.